tardes. Bienvenidos a una emisión más de Restaurando el Ser aquí en Medit Nation. Recuerden que este es el programa donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente al amor incondicional de tu corazón. Ok. Bueno, como siempre estamos aquí, la doctora Eugenia McCarthy. Eugenia. Hola, buenas tardes. Ivonne Armand. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y su servidora Diana Medina. Ok. Hoy hemos escogido un tema pues que consideramos relevante porque a lo largo de los años que llevamos ya practicando o integrando el conocimiento de las 5 leyes biológicas con la práctica clínica, ¿no? Con la parte de atención y apoyo psicológico, ¿no? Con la parte de atención o de desarrollo también y adquirir una mirada espiritual, ¿sí? Que creo que nosotros hablamos ya con mucha facilidad de eso y para nosotras es como muy natural porque llevamos ya un recorrido a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces para nosotros es como normal, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que para las personas que llegan a consulta con nosotros no es normal. O sea, tienen una percepción distinta todavía, ¿no? Muy mágica quizá, de un pensamiento mágico con respecto a qué significan las 5 leyes biológicas, ¿no? Entonces hay como una serie de fantasías de curación, ¿sí? Que me parece que no solamente aplican a las leyes biológicas, o sea, aplican a esta búsqueda de alternativas, ¿no? Que pueden ser con cualquier otro tipo de terapia, donde creemos que una terapia en particular, ¿sí? Más fundamentada o menos fundamentada, no importa, nos va a consulta con nosotros. Y eso no es así, ¿no? Es decir, lo que nosotros predicamos en verdad en este programa que viene con base en nuestra experiencia desde años de trabajo personal, ¿no? De años de adquirir conocimiento, ¿no? Y de irlo integrando a nuestra experiencia, ¿no? Y de darnos además la oportunidad, claro, de hacer otras cosas y encontrar los puntos en común, ¿no? Entonces, por eso hoy hablamos de que hay que trabajar mente, ¿no? Tu parte psicológica, tu parte emocional, ¿no? Cuerpo, ¿sí? A través de la comprensión de las 5 leyes biológicas y espíritu, ¿no? Una parte energético-espiritual, ¿sí? Pero entonces, hoy queremos hablar de las fantasías con las que nos hemos encontrado de las personas que vienen a consulta con nosotros, que creen que porque vienen a las leyes biológicas o vienen a una consulta en leyes biológicas ya se van a curar mágicamente, ¿no? No. Hay que hacer trabajo personal, ¿sí? De eso nos gustaría hablar, porque igual le pasa a quien va buscando en la homeopatía o quien va buscando, no sé, cualquier otra terapia alternativa, energética o no, ¿sí? O sea, sí, la parte biológica, médica, si quieren, de un tratamiento adecuado, por supuesto que es importante, ¿no? Pero no es exclusivo, ¿no? Y eso no te salva, ¿no? Porque además de repente también está esta fantasía, que bueno, ya me dirán también Ivonne y Eugenia, ¿no? Esta fantasía de que alguna terapia me va a salvar de morirme, ¿no? No, perdón, o sea, ninguna terapia nos va a salvar de morirnos. O sea, hasta ahorita la muerte es parte de la vida, ¿no? Y si alguien quiere salvar de morirse, tiene que hacer un trabajo espiritual tremendo, porque los únicos que han alcanzado eso son en verdad los maestros que son maestros ascendidos, ¿no? Entonces, si tú no estás en esa línea de trabajo, olvídalo, ¿eh? O sea, nada más, no. ¿Sí? No. De eso queremos hablar, o sea, vamos a aterrizar qué sí pueden hacer las leyes biológicas, qué sí puede hacer la medicina mente-cuerpo y la psicoterapia por ti, y qué sí puede hacer el trabajo espiritual en conjunto y qué cosas no. Pues bueno, para entrar en el tema, Ivonne.
Gracias. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, nada más quisiera agradecer muchísimo a Sami, que está atrás ayudándonos en los controles de esto, que apenas estamos aprendiendo. Por supuesto, Adriana Sabiñón, que está, que es la creadora de estos espacios. A Marilis Sánchez, que está conectada ahora, y pues a la gente que siempre nos ve y nos escucha y que son nuestros fans. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Marilis. Aquí anda siempre. Por supuesto, Lupita Sánchez, que creo que todavía no se conecta, pero seguro se conectará. En fin, ya intentaremos ir teniendo más contacto con ustedes. Hacemos esto por ustedes y esperemos que llegue cada vez a más personas. Bien, entonces, hablemos de los mitos que hay atrás de las leyes biológicas. Porque una cosa son los mitos, por supuesto, que son historias que nos hacemos en la cabeza y que generalmente están basadas en ciertas creencias, y hay otras que son realidades. Entonces, voy a ir leyendo algunas, ¿no? Y bueno, ya discutiremos cómo la vemos cada una de nosotras. Por supuesto, todo esto está muy basado en nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, la primera es que las leyes biológicas son una terapia alternativa. No es así, no es una terapia alternativa, ¿no? O sea, sí, claro, incluye muchas técnicas o herramientas de lo que podríamos llamar terapia alternativa, pero no lo es, ¿no? Ya veremos en las realidades que sí es, no es una terapia alternativa, ¿no? Me van a decir qué hacer. Voy a llegar, me voy a sentar y me van a decir, lo que tú tienes que hacer es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y me van a dar pasos y me van a decir qué pastilla, qué, y no, o sea, sí te podemos dar una guía de las cosas que tú requieres, pero no te lo vamos así a marcar y tienes que hacer esto. No. Van a resolver lo que la medicina tradicional no puede. No es así tampoco. Y eso queremos que quede súper, súper claro, porque las personas que están llegando a las 5 leyes biológicas, ya sea con nosotros o con alguno de nuestros compañeros, llegan aquí como último recurso, porque ya no les funcionó la medicina tradicional. La medicina tradicional no les resolvió sus dudas, no les dijo realmente qué está pasando, les fue, vamos a llamar mal, ¿no? Y entonces llegan con nosotros como último recurso. Es que no es así tampoco, ¿no? Ya en las realidades veremos lo que sí es, pero eso no es. Y esta que está ahí ¿me van a curar? No, tampoco. No te vamos a curar. Te vamos a dar una serie de herramientas, de guías, de posibilidades, pero esto, como decía Diana, no es exclusivo de las leyes biológicas. Muchas de estas cosas no son exclusivas, son en general, ¿no? No hay ninguna terapéutica, ni una sola en el planeta que te va a curar. Eres tú, con tu propio trabajo, el que vas a ir caminando hacia un equilibrio mente, cuerpo, alma, espíritu. Claro. Pero bueno, a mí si me permites nada más puntualizar, ¿no? Porque creo que estas frases que tú has puesto ahí y que bueno, nada más aclarar, cuando hablamos de medicina tradicional, hablamos de la medicina alópata oficial, ¿sí? Exacto. Pero esto que está aquí puesto es así porque le seguimos dejando la responsabilidad de nuestra vida al profesional del área de la salud, el que sea, ¿no? O sea, sea médico o chamán, ¿no? Porque incluso si vas al chamán, sigues esperando que el chamán te cure,
¿no? Así es. Sin que tú asumas la responsabilidad ni le eches un ojo a tu estilo de vida, a tu alimentación, a tu manera de pensar, a tus relaciones familiares. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, o sea, se generan estas ideas de, me van a decir qué hacer, ¿no? Entonces, yo no tengo que decidir por mí, ¿no? O sea, el médico me va a decir qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, no es mi responsabilidad, es del otro, ¿no? Igual, ¿no? Esto, ¿qué? Van a resolver lo que la medicina tradicional no puede, claro, ¿no? Porque entonces vienen como último recurso, ¿no? Ya que están desesperados, buscando la cura milagrosa, ¿sí? Ahora, si llegan a ese punto, porque más, o sea, cuando una persona toma responsabilidad de su vida, aunque vaya con un médico alópata oficial, le va bien. ¿Por qué? Porque toma la responsabilidad de su vida. ¿Sí me explicó? Entonces, no tiene que ver con el tipo, ni siquiera con el tipo de medicina, ¿no? Tiene que ver contigo, ¿sí? Entonces, esa es la parte, o sea, todo esto viene porque las personas no están asumiendo la responsabilidad de lo que les sucede, ¿no? Entonces, le dejan al otro la responsabilidad de su enfermedad y por lo tanto la responsabilidad de curarlos, ¿no? No es así. No es así. Y bueno, todas estas fantasías o autoengaños tienen que ver con un trabajo espiritual no hecho. Porque Claro. cuando tú ya has tenido este trabajo, sabes perfectamente que eres 100% responsable de lo que te está sucediendo. Y ya lo hemos dicho, lo dijimos en el programa pasado, si yo en este proceso de crecimiento espiritual, en este aprendizaje en el que estoy para llegar a ser la maestra o el maestro, pues las pruebas más difíciles son con respecto a mi salud y la economía. Entonces, si estoy enfermo de algo o me está doliendo algo, pues la responsabilidad es mía, absolutamente, desde esa mirada, desde la mirada espiritual. Así es, totalmente. Vamos a seguir con algunas más, ¿no? Dice, es mi último recurso, ¿no? O sea, ya pasé por la alópata Convencional. convencional, ya pasé por la homeopatía, ya pasé por acupuntura, flores, biomagnetismo, Ozonoterapia. ozonoterapia, chamán 1, chamán 2, chamán 3, lo que quieras y mandes, Reiki, lo que quieras, ¿no? Y este es tu último recurso, ¿no? Esto, aquí me gustaría mencionar también que, bueno, es que lo vamos a ver en las realidades, pero aquí hay que acotar que muchísimas de las terapéuticas alternativas están basadas en la visión de la medicina alópata convencional. O sea, lo que se piensa es toda una filosofía, lo que se piensa de la enfermedad y de dónde viene y todo, ¿no? Entonces, muchas veces esas terapéuticas no terminan de funcionar porque no tienen esta mirada de las leyes biológicas, ¿no? Entonces, bueno, venir como último recurso, pues tampoco va a funcionar. Lo único que tengo que hacer es ir a mis consultas y tomar lo que me digan, ¿no? Y ya. Que es lo mismo que decía Diana, ¿no? O sea, entonces no me estoy haciendo responsable de mi salud o de mi estado, ¿no? Lo estoy poniendo todo en el otro, en lo que el otro me diga que hay que hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y luego a veces ni siquiera voy a las consultas, ¿no? Que, ay, se me olvidó, ay, no tengo dinero, ¿no? Todos los pretextos. Magnífico pretexto, ¿no? Entonces, bueno, sigo siendo una persona enferma, ¿no? O sea, me asumo como una persona enferma.
Claro, es como cuando llegan y se presentan y dicen, soy diabético, ¿no? Ya la enfermedad forma parte de tu identidad. No es que tengas diabetes o hayas tenido un periodo de tu vida en la que se te subió el azúcar y eso se le llama diabetes. No, ya, soy diabético, ¿no? Pero otra vez, eso tiene que ver con lo que decías antes, y bueno, esa es la mirada de la medicina oficial. Así es. Porque entonces ya el diagnóstico es de por vida, ¿no? Entonces ya se tiene que convertir en algo que tú tienes que asumir, ¿no? Pero esa es la mirada de la medicina oficial porque pues, tiene un objetivo, ¿no? O una filosofía detrás que no es la que sustenta la mirada de las leyes biológicas, ¿no? Entonces, además de esta manera, si tú ya eres un diagnóstico, ¿no? Una enfermedad, eso te permite ser víctima y, ¿qué es lo que sigue? Y además disfrutar de las ganancias secundarias de ser víctima, de ser diabético. Entonces, pobrecito, es que no puede comer tal, ¿no? Exacto. Se comporta, es que es diabético, ¿no? Exacto. Exacto. ¿No? O sea, aquí, y que es la que sigue, ¿no? Sigo siendo una víctima del sistema, ¿no? Así es. Estoy victimizado y es que esa víctima nos trae muchos ganancias secundarias, ¿no? En cuanto al ambiente en el que vivo, ¿no? Lo que me rodea. O sea, yo me asumo, genero toda una identidad alrededor de esa enfermedad, ¿no? Yo solía sufrir muchísimo de la nariz, de rinitis o sinusitis o alergias o como quieras llamarlo, y entonces era un pretexto buenísimo para que nadie fumara a mi alrededor. Porque pues yo me ponía muy mal, ¿no? Me ponía muy mal con el cigarro, así es que si tú querías estar conmigo, no fumes, ¿no? Y claro que me dio una identidad por muchos años, y por muchos años no se me quitó, ¿no? Hasta que hice mi trabajo interno y hice a un lado esa identidad, ¿no? Y ahora es otra cosa, ¿no? O sea, ya eso ya no importa. Ok. ¿Qué más? La motivación para llegar a este sistema de leyes biológicas es alejarme del dolor, ¿no? O sea, en realidad no estoy buscando una mejora en mí, sino solamente alejarme del dolor. Porque los tratamientos que a veces nos sugiere la medicina oficial son dolorosos, ¿no? Físicamente dolorosos, con muchos efectos secundarios para el cuerpo. Entonces te curan una cosa, pero te descomponen la otra. Y además doloroso en el sentido de que tengo que estar 5 horas en el hospital para que el doctor se digne atenderme. Y entonces me la paso ahí todo horrible, ¿no? O sea, toda esa parte, las personas que de pronto llegan a leyes biológicas vienen huyendo de eso, pero no porque estén buscando una solución acá, sino porque están huyendo del dolor, ¿no? Otra motivación por la que llegan es el miedo, ¿no? Miedo a pues, todo lo que significa los procesos en los que están metidos, ¿no? Y andan buscando un lugar en donde les quiten el miedo. Pero otra vez, pues no, nosotros no te vamos a quitar el miedo, ¿no? Y nosotros no te vamos a quitar el dolor, ¿no? Ese es un proceso que tú tienes que tener interno, ¿no? Y esta es la última frasecita que teníamos de estos mitos, que es: la motivación es alejarme de la muerte. ¿No? O sea, no, definitivamente, ¿no? Hoy, hace rato antes de iniciar el programa, estaba escuchando un video muy interesante que hablaba de que
hemos de morir 1000 veces antes de vivir. Y porque no solamente es la muerte física, sino también la muerte de muchas cosas, muerte de muchas identidades, muerte de muchas dependencias, muerte de un montón de cosas, ¿no? Inclusive la muerte física, ¿no? Porque esta no es tu primera experiencia con esto, y entonces la muerte es parte esencial de tu evolución espiritual. Así es que si vienes aquí buscando alejarte de la muerte, tampoco, ¿no? No, es un mito. Sí, porque además tenemos que estar conscientes que vamos a morir, ¿no? De hecho, hablamos que de lo único que podemos estar seguros en esta vida es de que vamos a morir. Así es. Y entonces, con o sin leyes biológicas, de todos modos, me voy a morir. Así es. Sí. Claro, lo que pasa es que en las leyes biológicas, me acuerdo mucho que con Luis Felipe alguna vez alguien comentaba, ¿no? O comentábamos de que nada más es, claro, para los que sabemos, ¿no? Es como, pues, en alguna epicrisis me voy a morir, ¿no? Uh-huh. Entonces, Sí. Así es. ya. Sí. Hasta ahí llegué. Uh-huh. Pero, o sea, al final seguimos regresando, ¿no? A algo que está detrás, creo, pues, de mucho de los problemas, ¿no? Del ser humano, que es precisamente su temor a la muerte porque estamos desconectados de la divinidad, ¿no? O nuestro temor a la muerte porque estamos desconectados de la divinidad. Así es. Entonces, y que entonces corremos como locos buscando alternativas y pues bueno, de repente salen las 5 leyes biológicas y, ay, sí, claro, y además, pues, claro, son lógicas y me suenan y esto tiene que ser. Y entonces me aproximo, pero no me aproximo con el deseo de conocer de qué se trata, de esto, pues de ver, bueno, mira, a ver, eso suena interesante, ¿no? Voy a ver, y por lo menos fue mi proceso, ¿no? Es parte de algo que me llama, pero que decía, bueno, pero a ver, ¿esto de qué se trata? Bueno, creo que hay por ahí otras frases relacionadas que también vamos a seguir hablando, ¿no? Uh-huh. Pero que, por lo menos en mi experiencia, ¿no? El trabajar, no sé cómo, el temor a la muerte, ¿sí? Eso no se trabaja además con leyes biológicas. Déjenme decirles. Eso se trabaja, ¿sí? Con la parte espiritual. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante y por eso el objetivo de este programa siempre es restaurando al ser desde un punto de vista médico-biológico, con las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, desde un punto de vista psicológico-emocional, ¿sí? Predominantemente psicoanalítico, ¿sí? Y el punto de vista espiritual, ¿sí? Energético espiritual, ¿sí? Porque para poder llegar a restaurarnos y a reconectar con la verdadera esencia que nosotros somos, ¿sí? Y liberarnos de este temor, tenemos que trabajar las 3 cosas. Así es. Así es, definitivamente, ¿no? Y sí, o sea, como cuestionarnos mucho a nosotros mismos, ¿no? Y de hecho, este programa es el resultado de cuestionamientos que nosotras 3 nos hemos estado haciendo en los últimos meses, tal vez años, de estar viendo a personas, ¿no? Y cuestionándonos por qué no avanzan, qué les atora, ¿no? Sabemos que aprendemos mucho más de los errores que de los aciertos, ¿no? ¿Qué está pasando en realidad? Pues es esto, ¿no? Este no compromiso, porque, perdón, no estamos acostumbrados a comprometernos con los procesos. Nos tienen muy mal acostumbrados en que te dan la pastillita, ¿no? Y ya ahí arréglate como puedes, ¿no?
También otro mito que no puse ahí, pero que ahorita lo pensé, fue el querer demostrarle, ¿no? Esto es muy encaminado a personas ya con un poquito de camino en las terapias alternativas, ¿no? Es como querer demostrarle a mi familia que yo me voy a curar con estos nuevos formas, ¿no? Yo sí puedo. Yo, toda mi familia son muy de la medicina oficial y yo les voy a demostrar que esto es diferente, ¿no? Y eso, pues tampoco lo podemos hacer, también es un mito. ¿Por qué? Porque cada persona va a mirar la vida desde donde está. Y yo no puedo obligar a nadie a ver las cosas desde donde están, ¿no? O sea, yo he podido platicar con esto con mi familia y pues es como, bien por ti, ¿eh? Qué gusto que estés en eso. Suena bien bonito, ¿no? Pero ya te fuiste a hacer el examen de la diabetes y ya te fuiste a hacer el examen de no sé qué, de no sé cuánto y de no sé cuánto, porque fíjate, en tu familia, ¿no? Y es como, síguele jugando a eso que tú juegas, pero haz las cosas acá, ¿no? Y pues digo, llevo 20 años en este camino, o sea que no vamos a convencer a nadie, ¿no? Si vienes, ven por ti. Eso que acabas de decir, Ivonne, es fundamental también desde la parte espiritual, porque el proceso de cada uno es individual y único. O sea, tampoco las leyes biológicas son para todo el mundo. Claro. Es esto que para cada quien en ese proceso y crecimiento espiritual hay algo específico. Entonces, pues sí es importante que antes que decidan entrarle a las 5 leyes biológicas, se pregunten a su maestro espiritual, a su guía espiritual, a su yo interior, no sé, con el que ustedes entablen esta relación de, ¿es esto para mí? ¿No? Porque no es para todo el mundo. Y no es mala onda, ¿eh? Fíjense que estaba yo en una clase en donde se hablaba sobre la meditación y la contemplación y esto. Y salió el tema, por supuesto, que está ahorita en boga de las vacunas, ¿no? Entonces, una de las personas que estaba dando la clase comentó que ella había estado preocupada por si se tenía que vacunar o no, no estaba segura. Hizo un ejercicio espiritual y pues lanzó la pregunta y dijo, a ver, Dios, ¿me tengo que vacunar o no? ¿No? Y a lo largo del día esperó la respuesta que no llegó y al día siguiente, cuando iba a despertar por la mañana, escuchó una voz muy clara que le dijo, las vacunas son una bendición, ¿no? Y entonces ella pues, ya dijo, ok, me voy a vacunar, ¿no? Y en este mismo grupo de personas, otra persona dijo, qué interesante, porque también estoy en la misma, ¿no? De si me vacuno o no, pero ella dijo, yo en esta comunicación que tengo con mi yo interior, sé de antemano que no me debo vacunar. Pero como tanto insisten de que no, que sí, que ponte la vacuna y que no sé qué, dije yo, bueno, pues voy a preguntar. Hizo un ejercicio espiritual y dijo, Dios, ¿me tengo que vacunar o no? Y ella recibe el mensaje de que la vacuna es un veneno, ¿no? Wow. Y entonces nos damos cuenta con estos dos ejemplos ¿no? que vivimos, que esto es para cada quien, ¿no? Así Es es. para cada quien. Así es que si alguien está interesado en las 5 leyes que tanto recomendamos, pregunte, haga su ejercicio espiritual y pregunte si es para esa persona, ¿no? Claro. Correcto. Wow. Bueno, pues ahora entonces pasemos a lo que sí son las leyes biológicas, ¿no? ¿Qué es eso que sí es? ¿Cuáles son esas
realidades de las leyes biológicas, ¿no? Entonces, tenemos, no es una medicina, ¿no? Yo sé que en algunos lugares se le llama la nueva medicina, pero desde mi punto de vista, y creo que el de ustedes también, no es una medicina, es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida, es cómo vas a vivir tu vida ahora, ¿no? Que por lo menos ese ha sido el aprendizaje que yo he tenido a lo largo de estos años de estudiar las leyes biológicas, porque seguimos estudiándolas, ¿no? Día con día. Y mi gran aprendizaje es, esto ya es un modo de vida. Esto no es que si voy doctor 1, doctor 2, o si me duele o no me duele. No, va mucho más allá de esto, ¿no? Es una filosofía de vida. Y pongo aquí el nombre de un libro que pues a mí me encantó, ¿no? Que se llama No es posible curarse sin aprender a vivir. Porque me parece que es una total realidad, ¿no? No es posible curarse sin aprender a vivir. Vas a aprender a vivir con las leyes biológicas, ¿no? Entonces es una filosofía de vida, no es una medicina más o diferente, no, es una filosofía de vida. La filosofía que tiene la medicina tradicional es otra filosofía de vida, ¿no? Y tú sabrás si comulgas con una o comulgas con la otra. Es como ser budista o hinduista o... Ujú. Es una filosofía de vida y tú sabrás si te va o no. No atiende pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no ustedes que vienen a nosotros a consultarnos no son pacientes, porque paciente es aquel que se queda sentado esperando. Es pasivo. Pacientemente, es pasivo, hay una pasividad en ello. No. Aquí son personas, ¿no? Que vienen a hacer su trabajo personal. Nosotros somos sus guías, pero cada uno de ustedes es una persona, un ser humano que viene a explorar este nuevo camino. Otra realidad. Es necesario aprender a fondo las leyes biológicas. Sí o sí tienes que saberlo. Tienes que conocer tu cuerpo, tienes que conocer cuáles son tus órganos, tienes que conocer cómo funcionan, tienes que conocer cómo son los tejidos que hay adentro de tu cuerpo. Tienes que conocerlo, ¿no? Que es básico. Yo cuando lo explico con mis alumnas, todo esto, les digo, es que esto es educación básica. Esto tendría que estarse dando desde primero de primaria, ¿no? Estar ahí hablando de esto, porque no nos conocemos, no conocemos nuestro cuerpo, no sabemos qué nos está doliendo, no sabemos cómo funciona. Entonces, es sí o sí aprender las leyes biológicas. Sí. ¿Qué más tenemos? Sí, tengo micrófono, ¿verdad? Sí. Para puntualizar eso, ¿no? O sea, es como cuando tú tienes una comprensión mayor de cómo funciona tu cuerpo, eso solito te permite lidiar con el miedo. Así ¿sí? es. Entonces, porque o sea, tus emociones son tuyas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, tu miedo es tuyo. Entonces, ¿por qué no podemos ayudarte a lidiar con el miedo? Porque yo no lo estoy sintiendo, lo estás sintiendo tú. Pues, ¿quién se tiene que ocupar de tu miedo? Tú. ¿Sí? Yo te puedo dar un recurso. Uh-huh. ¿Sí? Y uno de esos recursos es adquirir nuevo conocimiento, ¿sí? Porque adquirir nuevo conocimiento, no solamente en el área de leyes biológicas, tanto en el área de la psicología como en el área de la espiritualidad, te permite ver esos recursos y darte cuenta de que no estás parada enfrente de una pared sin alternativas, porque el miedo viene de pensar
porque no tengo alternativas, pero eso es por falta de conocimiento. Entonces, por eso estudiar las 5 leyes biológicas, ¿sí?, es muy importante, porque eso, en mi proceso, eso es lo que me da recursos, eso es lo que me permite hoy, siendo una mujer, hija de una mujer que fue diagnosticada con cáncer de seno, bueno, yo no me paro en el ginecólogo ni a patadas. ¿Sí? Oye, es que porque deberías de honrar a tu mamá y entonces, no. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento que me permite no tenerle miedo al cáncer de seno. Por lo tanto, no voy al médico. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque llevo años, o sea, no tomé un curso de leyes biológicas. He tomado como 6 o 7 cursos. Muchísimo. A lo largo de 10 años o más, ¿no? Entonces, eso es adquirir conocimiento, ¿no? No es tomar un cursito y ya, ¿no? De introducción, no. O sea, son varios los cursos y tomarlo varias veces, porque más tomé el primero, el segundo, el tercero y después me los volví a chutar en intensivo, ¿no? Entonces, eso es estudiar, o sea, no es solamente leer un librito, no. O sea, hay que entrarle de lleno al conocimiento, ¿no? Y que es un conocimiento que no es exclusivo del profesional. No, es para ti, para tu vida. O sea, el mismo conocimiento lo toma el profesional que el no profesional, porque es para tu vida diaria, para perderle el miedo a tus dolores, ¿no? A tus dolencias y a lo que dice en las familias, ¿no? Voy a terminar de leer las realidades de las leyes biológicas porque nos están poniendo algunos comentarios muy interesantes. Sí. Otra realidad. Hay que ser muy valiente para entrar a esta nueva forma de vida. Muy. Realmente, primero porque es un nuevo conocimiento, ¿no? Y entonces es como ir explorando. Pero segundo, porque los demás que te rodean van a estar cuchillito de palo, ¿no? No, eso no sirve, no, ya deja de jugar, vete a lo de veras, ¿no? Así, ¿no? Les digo que a mí me dicen, sigue jugando, pero ya te fuiste a tomar el azúcar y ya te fuiste a revisar los ojos y ya te fuiste a revisar ¿no? Y yo pues los veo y digo, ajá, sí, mañana, luego voy. ¿Para qué me peleo? Pero yo estoy convencida de lo que estoy haciendo y no tengo miedo en absoluto, 0 miedo, ¿no? Porque sé exactamente qué es lo que está pasando. Otra realidad de las leyes biológicas es no se aceptan víctimas. Si vienes en modo víctima, pues te vamos a tener que decir que no, gracias. O sea, no hay forma, pues. Nosotros hemos tenido que dejar de ser víctimas en nuestro proceso, ¿no? Porque no hay víctimas. Hay que estar dispuestos a dejar de depender de las opiniones de los que me rodean. Muy bueno. O sea, no, porque, a ver, tú eres el experto en ti. Claro. Solo tú sabes lo que solo tú sabes. Lo decías, ¿no, Diana? ¿Cómo te voy a ayudar con tu miedo? Yo no estoy sintiendo tu miedo. Yo no lo sé. Y nadie lo sabe, nadie en tu entorno sabe tu miedo, sabe tu alegría, sabe tu dolor, sabe lo que sentiste, cómo lo sentiste, cuándo lo sentiste, nadie, solo tú. Así es que deja de estar escuchando a los demás, deja de estar dependiendo de los demás, deja de estarle preguntando a los demás, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? ¿No? Hazte caso tú, conéctate contigo, con tu ser interior, con tu divinidad, ¿no? Con esta parte interna sabia de ti. Hay que estar dispuestos a pasar mucho tiempo con uno mismo. Porque esa es la manera en la que
me conozco y que puedo estar en esto, ¿no? ¿Qué más? Quedan unas cuantas más. Hay que estar dispuesto a amar incondicionalmente, a amarme, a amar a los otros, respetándolos en sus ideas y yo las mías, a amar mi cuerpo en las buenas y en las malas, a amarlo incondicionalmente cuando me duele, a amarlo incondicionalmente cuando está gordo, feo, con granitos, Arrugas. con arrugas, con inflamaciones, con lo que sea, ¿no? Ámalo, ¿por qué? Pues porque es perfecto en tu proceso, porque el cuerpo ha estado para ti todo el tiempo sosteniéndote, ¿no? Esa es la gran diferencia en la filosofía de vida de estas leyes. El cuerpo está para ti, el cuerpo no está loco, las células no están ya descompuestas y que te quieren llevar a la muerte. No, no. Todas tus células, todas completitas, junto con bacterias, hongos, micobacterias y millones de microorganismos, están para ti. Hay que estar dispuesto a soltar resentimientos y ataduras. O sea, no, apegos, ¿no? Apego a las personas que están junto a mí, apego a una enfermedad, apego a una identidad, apego al linaje familiar, a las lealtades, ¿no? Cero apegos. Pero fíjate, ahí, por ejemplo, por eso es importante la parte terapéutica, porque muchas veces no nos damos cuenta de esos apegos, sobre todo, por ejemplo, de las lealtades familiares. Claro. ¿No? Porque hay fenómenos que se suceden dentro de la familia que son inconscientes. Entonces, por eso la terapia es importante. Claro. Es ponerte un espejo para el autoconocimiento, ¿no? Exactamente. Y esto, o sea, todo esto que estamos diciendo ahorita en estos últimos y otros par que faltan ahí, es para que veas que necesitas un proceso interno, que de eso se trata el estar en esta nueva filosofía de vida, en hacer un proceso interno que lo tengo que hacer yo. El otro me va a guiar. Nosotros para eso vamos a estar, para guiarte, para marcarte, para decirte, mira, aquí no te estás amando, mira, aquí estás atado, mira, aquí todavía tienes resentimiento, ¿no? Mira acá tu relación con Dios, mira acá, ¿dónde estás poniendo tu mirada, ¿no? Alguien por ahí nos pregunta qué onda con la programación neurolingüística. Pues sí, ¿no? Hacer una reprogramación mental a través de muchísimas técnicas para reprogramar toda esta idea, creencias que tenemos, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo se relaciona este estilo de vida con la programación neurolingüística? Pues es precisamente, ¿no? Es una de las herramientas que usamos para hacer esta reprogramación mental de estos nuevos paradigmas, ¿no? En los que nos estamos sosteniendo. Lupita nos dice, efectivamente no hay solamente costumbre del no compromiso, sino que además es educativo. Nada de compromiso con nadie. Es terrible, yo lo veo más como de educación que de costumbre. Pues sí, o sea, y la educación obviamente genera costumbres, ¿no? Alicia López nos dice, cierto, no son pacientes, son nuestros consultantes, a quienes acompañamos y ayudamos a que enciendan su propia luz. Así es, totalmente. ¿Qué más? Ahí están. Hay que estar dispuesto a hacer un camino espiritual, hay que estar dispuesto a aceptar la muerte como un camino natural de evolución. O sea, si no estás aceptando la muerte, no, o sea,
Me llama mucho la atención esta cultura que está tan intensa en Estados Unidos y que me parece que ya empieza a permear a México, ¿no? De los familiares de alguna persona que demandan al hospital y al médico, al enfermero y al no sé qué porque su paciente se murió, ¿no? Y es como, espérate, o sea, tu persona querida iba a morir ese día sí o sí, ese día, ese minuto. Si no hubiera sido en el hospital, hubiera sido en un accidente de coche, hubiera sido tropezando con una piedra, hubiera sido en cualquier circunstancia, porque nuestra hora de muerte está marcada así, en ese instante, ese minuto, ese segundo, esa hora, ese día, ¿no? Así como tenemos un día marcado para entrar a la vida, que nos da características especiales para nuestro camino álmico, así tenemos una salida específica, muy bien planteada, porque va a marcar cosas para tu alma y cosas para los que se quedan aquí, ¿no? Entonces, Pero todo esto, Ivonne, que estás hablando, está relacionado con un conocimiento desde el área espiritual. totalmente. O sea, para poder comprender por qué si el doctor le puso un suero que no le iba a mi paciente y se murió, ¿sí? El que yo culpe al doctor y que no lo culpe, tendrá que ver con este proceso espiritual, ¿no? Con este conocimiento adquirido para entender que todos tenemos un karma Sí, y que sí. seguramente esa persona que se relacionó con ese doctor, que se equivocó en ponerle una solución que no debía, había un nudo karmático ahí y se oye así como, ay, sí, ¿no? O a ti no se equivocaron con tu papá o no se equivocaron con tu hijo, ¿no? Ajá. Pero, pero la realidad es que si hacen el trabajo espiritual de verdad, el que es de verdad, Uh-huh. pueden tener esa comprensión profunda de que ahí había un lazo karmático Así es. y que no hay necesidad de demandar a ese médico. Claro. Pero fíjate, esto que estás diciendo es muy interesante porque me recuerda el ejemplo que pusiste antes de estas dos conocidas tuyas con respecto a la vacuna, ¿no? Sí. Uh-huh. Perdón, Así. palabra prohibida, pero es... pero es como, o sea, si te toca la vacuna que es veneno o la vacuna que no lo es, depende de tu frecuencia, Uh-huh. depende de tu karma, ¿no? Así es. Por eso tenemos dos respuestas distintas, ¿no? Total. Claro, Así claro. es. Así es, porque estamos teniendo el camino perfecto que estamos teniendo, El que es el ¿no? ideal para ti, ¿no? Exacto, porque desde los ojos de Dios, lo voy a poner así, ¿no? Así está bien, Así es. así tiene que ser. Así Bye. es. Así es. Así es. Exacto. Es un proceso individual, no colectivo. No. Y la última que pongo es la motivación, en una realidad de las leyes biológicas es que lo que me mueve, la motivación es acercarme a un estado de salud, a adquirir un equilibrio mente, cuerpo, alma, espíritu, Uh-huh. ¿no? Si vengo por otros motivos, cuestiónalos, ¿no? Porque entonces no va a arraigar, ¿no? No va a, realmente la semilla no va a caer en buena tierra. Claro. Había por ahí, sí nos da tiempo, un comentario de Adriana Migueles que hablaba muy interesante porque dice que toda su familia ha tenido tiroidismo, ¿no? O Hipotiroidismo. hipotiroidismo. Y pues claro, es hereditario, ¿no? Y Sí. entonces dice, mi madre y los 8 hijos. Inicialmente me creí lo de la genética. Cuando vengo a observar con gran detenimiento, descubro que todos teníamos dificultad para comunicarnos. Somos muy vulnerables a la crítica y entonces callamos. Yo sí digo, se heredan las costumbres.
Ustedes lo dicen con muchas más bases y sus leyes, pero yo simplemente lo vivo en carne propia, mi hermana gemela y yo, que somos las menores. Creo que sigue el comentario por ahí. Están hablando de superempoderamiento, pero en mi caso pasaron años y toqué fondo. ¿Qué hacer para no llegar a ese punto? Pues mira, la verdad, yo te voy a ser sincera, Adriana. Yo no encuentro a nadie, y me incluyo, que no haya tocado fondo antes de resurgir. Así es. Entonces, hasta ahorita, ese es el camino. Hay que tocar fondo. Sí. Sí, No hay de otra. si no arraigas, ¿no? Lo que decía yo, si no la semilla no realmente no toca fondo y no se siembra bien, ¿no? Sí. No sé si ahora en el camino de la quinta dimensión, que apenas empieza, ¿sí? O sea, ya cuando a lo mejor estemos de lleno en la quinta dimensión, pues bueno, otra cosa será, quizá. Sí. Pero hasta ahorita, sí. La gente no entiende o no entendemos hasta que no tocamos fondo. Es esta idea, ¿no? De nadie experimenta en cabeza ajena. Así es. ¿No? Sí, por más que yo te lo diga y te lo diga y te lo diga y te lo advierta y yo lo veo venir, ¿no? De pronto yo veo amigas que digo, híjole, ay, 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 ya va para allá, ya va para allá. Ay. Sí. Sí, y hasta cuando les ves ahí te da gusto, ¿no? Dices, ay, por fin, a ver si ahora ya. Sí. Tocó fondo. Cuando ya cayó en el hoyo dices, bendito Dios. Sí, Adriana, de nada. Dice Reinel de Jesús, bonita tarde, saludos a las 3. Gracias. Alicia López, la biología es la voz del cuerpo, la espiritualidad la voz del alma. Ambas voces nos llevan a la sanación. Cada quien elige escuchar, claro. Así es. Así es, sí, sabemos que este público es un público muy sabio, pero esperemos que todo esto pueda llegar a cada vez más personas. Pues sí, de alguna manera un objetivo de dar a conocer este conocimiento es generar más conciencia para que no tengan que llegar a tocar fondo tan fondo, ¿no? Que sea un fondo menos fondo. Menos profundo. Menos profundo, ¿no? Entonces sí, pues hacerlo, ¿no? Compartir esta información con muchas más personas, ¿no? Para que sepan que esto existe y que es una posibilidad, ¿no? Porque si no lo conoces. Sí, de todas formas creo que aun cuando los pacientes, las nuevas generaciones de personas que quieren sanarse llegan a las 5 leyes biológicas con estos autoengaños de los que hablamos, a mí me da la impresión que es como el primer paso. A lo mejor no encuentran lo que buscan y se topan con pared, ¿no? Uh-huh. Que cuando se dan cuenta de todo el trabajo anal que hay que hacer, pues dicen mejor no. Uh-huh. Pero yo estoy segura que el haber tenido contacto con esta ventana, ¿no? Que te da otra realidad, ya puede ser algo importante en sus vidas, sí. Aunque aparentemente no cambie, ¿no? Sí. Pero si tienen tantita visión de este conocimiento, de saber que lo que tú estabas pensando que era lo que tenías no es, aunque sea solo eso, yo creo que ya es un cambio importante en las vidas de las personas. Sí. Aunque sigan tomando su medicamento y prefieran regresar con su médico internista que les dé su insulina para que se la inyecten porque son diabéticos, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, es un camino, esta es una posibilidad. La verdad es que cuando le abres la puerta a este conocimiento, difícilmente vas a cerrar esa puerta por completo. O sea,
estará ahí siempre como una opción porque es una opción de vida. Es una opción que te lleva a la vida eterna, no a la vida física. Sí. Sí, pero te enseña también a ser más amable con este vehículo, sobre todo cuando entiendes cómo funciona en verdad tu cuerpo, ¿no? Sí. Totalmente. Y bueno, yo quería comentar ya justo para cerrar, porque ya estamos cerca de la hora, ¿no? Que yo creo que para nosotras como profesionales del área de la salud, porque lo somos de origen, ¿no? Pero yo creo que la parte más difícil, claro, estamos haciendo aquí este trabajo de difusión, pero de repente la parte más difícil es darte cuenta de que hay personas, desde gente cercana, tu familia, ¿no? Que no están listas para las leyes biológicas, ¿no? Ni para ninguna otra intervención alternativa de nada, ¿no? Y los tienes que dejar, ¿sabes? Sí. Y la verdad es muy frustrante, duele en algunos casos, pero no puedes interferir en su camino. Si en esta vida no entendieron o no supieron de las leyes biológicas, pues esperemos que lo puedan hacer en la exilio. Sí. Pero querer traer a alguien a este paradigma cuando no está listo no sirve. Digo, también ya tuve la experiencia de querer arrastrar y mira y ve, ¿no? No, o sea, no funciona, ¿no? Hay quienes en el camino, como todo, van desertando, ¿no? Por lo que decía Eugenia, ¿no? Porque es un trabajo arduo, ¿sí? Personal, ¿no? Entonces, para nosotros también ha sido muy frustrante ver personas queridas, muy allegadas, que pues no te pelan, ¿no? Te tiran de a loca. Sí, y que te das cuenta desde esta mirada que les puede ir muy bien. Sí. ¿No? Que les podría ir excelente, pero pues las tienes que soltar y dejar y simplemente acolchar en su propio proceso, ¿no? Sí. Así es. ¿No? Y que al final, y que bueno, por lo menos en mi caso, o sea, yo lo único que me ocupo es que no se metan conmigo. Así es. Así es, o sea, estar muy bien parada y muy bien puesta en tu postura, ¿no? Por eso decía que hay que ser muy valientes para entrar a ¿no? A las leyes biológicas, porque hay que estar muy bien centrados. Y creo yo que también una parte importante es enseñar con el ejemplo, ¿no? O sea, yo la verdad es que en los últimos 10 años he estado mucho mejor que toda mi vida, ¿no? Desde muy pequeña fui muy, muy, muy enfermiza. Tengo en 1000 cirugías y en 1000 cosas, ¿no? Desde que entré a estudiar las leyes biológicas, he estado súper bien, ¿no? Sí, claro que he tenido mis cosas, mis procesos biológicos, ¿no? Importantes, pero pues han sido grandes aprendizajes, ¿no? Y los agradezco muchísimo. Así es que el ejemplo también marca mucho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que ya estamos Ya. para terminar. Listo. Entonces, pues les agradecemos mucho a todos los que nos han aportado sus comentarios, ¿no? Esperamos pues, contribuir en algo con nuestra experiencia, ¿no? Y pues bueno, recuerden que somos Restaurando al Ser, nos pueden encontrar como Restaurando al Ser en Facebook, en el sitio de restaurandoalser.com y bueno, la doctora Eugenia McCarthy, Ivonne Armand y Diana Medina, si nos googlean, ahí nos encuentran. Ahí han estado pasando. Esa es la maravilla de esta nueva plataforma que siempre tienen ahí el dato. Muchísimas gracias, millones de bendiciones y nos Gracias. vemos el próximo lunes. Muchas gracias.